Después de un entrenamiento extremo y tras recibir un corto permiso, la sargento de operaciones especiales Laura Sánchez, perteneciente a la Unidad Especial 707 Tigre Blanco, fue a visitar a su padre. Al llegar, encontró a su padre, un vigilante de seguridad, siendo agarrado por el cuello por un grupo de mafiosos. Y así comenzaba su nueva operación. Antes de ver este vídeo, por favor suscríbanse y denle like, eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Muchas gracias. Acababan de terminar 2 semanas infernales de entrenamiento de supervivencia y penetración en montaña. Al quitarse su uniforme de camuflaje, impregnado de polvo, sudor y olor a pólvora, la mirada de la sargento Laura seguía siendo tan afilada como la de un depredador salvaje, aunque en el fondo de sus ojos se percibía una débil sensación de alivio. Como miembro de la unidad Tigre Blanco del 707, había superado decenas de entrenamientos y misiones extremas. Pero cada vez sentía como si cada célula de su cuerpo luchara por sobrevivir entre el dolor y la tensión constante. Este breve permiso era una consideración especial de su comandante. «Sargento Sánchez, esta vez descanse bien y visite a su padre», le dijo con sinceridad, aunque con su habitual tono serio. «Gracias, señor», respondió Laura con un breve gesto, saliendo de la base con solo un bolso militar al hombro. Tomó un autobús civil, algo a lo que ya estaba acostumbrada. Los paisajes comunes que pasaban por la ventana le resultaban tanto extraños como nostálgicos. Su destino era un viejo conjunto de apartamentos plateados en las afueras de Madrid. Allí vivía su único familiar, su padre, don Francisco Sánchez. Tras toda una vida trabajando como operario en fábricas, su padre se había jubilado y trabajaba desde hacía unos años como vigilante en ese complejo de apartamentos. Aunque don Francisco sabía que su hija formaba parte de las fuerzas especiales, siempre se preocupaba por ella, pero jamás lo mostraba en su presencia. Entre ambos existía ese tipo de cariño profundo que no necesita palabras. Al bajar del autobús y entrar al complejo, los pasos de Laura se aceleraron ligeramente. El viejo parque donde jugaba de niña, las fachadas desgastadas de los edificios y la pequeña caseta de vigilancia impregnada del olor a sudor de su padre, todo le resultaba entrañable. A través de la ventana de la caseta vio la silueta de su padre. Bajo la tenue luz fluorescente de la tarde, parecía estar cabeceando de sueño. Laura sonrió levemente y se dirigió hacia la puerta. Fue entonces cuando ocurrió. Un hombre de rostro hostil y sonrisa burlona tenía a don Francisco agarrado por el cuello. El rostro de su padre reflejaba miedo y desconcierto, mientras el agresor parecía a punto de golpearlo. Los ojos de Laura se tornaron fríos al instante. La pequeña sensación de paz que había tenido segundos antes desapareció, sustituida por una furia de acero y una decisión implacable. Ya no era la hija de permiso. Ahora era nuevamente la agente de élite de la Unidad Especial 707. Sin hacer ruido, Laura agarró el pomo de la puerta. La cerradura ya estaba rota, así que la puerta se abrió sin resistencia. Su entrada fue tan silenciosa y rápida que nadie en la caseta se percató de su presencia de inmediato. El agresor, conocido como El Cuervo, un matón llamado Pedro Molina, continuaba gritando: «Si para la semana que viene no has conseguido todas las firmas de los vecinos, te volamos la caseta, viejo, y tu vida también está en juego, ¿me oyes?». Fue entonces cuando la voz helada de Laura cortó el aire. «Suelte a mi padre, ahora mismo». Aunque su voz era baja, el peso de sus palabras hizo que el aire de la caseta se congelara. Pedro, sorprendido, giró la cabeza junto a sus 2 acompañantes. Lo que vieron fue a una joven de aspecto común, vaqueros, camiseta simple, rostro limpio sin maquillaje, el cabello recogido con pulcritud. A simple vista, parecía una universitaria recién salida de casa. Pedro soltó una carcajada despectiva. «¿Y esta mocosa quién es? Tenías una hija escondida, viejo». Mirando de nuevo a don Francisco, el hombre replicó con sorna. El padre de Laura, horrorizado, apenas pudo reaccionar. «Laura, ¿qué haces aquí? Vete, por favor, no es lugar para ti».
pero Laura no se movió. Dio un paso más hacia Pedro sin apartar la mirada. «Le he dicho que suelte a mi padre. ¿No me ha oído?» Pedro sonrió aún más, aumentando la presión sobre el cuello de don Francisco. «¿Qué pasa, chiquilla? ¿Vienes a jugar a la policía? ¿O te prestaron un uniforme militar para impresionar? ¿No tienes miedo de meterte en asuntos de hombres?» El desprecio y la burla en su voz eran evidentes, buscando humillar tanto a Laura como a su padre. Don Francisco intentaba calmar la situación rogando: «Por favor, joven, mi hija no sabe nada de esto. Ella no tiene nada que ver. Déjela marchar». Pedro, irritado, levantó la otra mano para golpear a don Francisco en el rostro. «Viejo imbécil, parece que aún no entiendes tu posición. Te haré pasar la peor vergüenza frente a tu hija». Fue entonces cuando sucedió. Justo antes de que el puño de Pedro alcanzara el rostro de don Francisco, la mano izquierda de Laura se lanzó como un rayo, atrapando con precisión la muñeca del agresor. Su agarre fue tan firme como un torno de acero. «¡Ah!», gritó Pedro de dolor. El rostro del mafioso palideció al sentir cómo su muñeca crujía bajo la presión brutal. Laura, manteniendo el agarre, le torció el brazo hacia abajo, obligándolo a doblarse hacia el frente. «No vuelva a ponerle una mano encima a mi padre», dijo Laura con una frialdad que helaba la sangre. Los dos secuaces de Pedro quedaron paralizados, incapaces de reaccionar ante lo que acababan de presenciar. La joven, que aparentaba ser tan frágil, había sometido a su jefe en cuestión de segundos. Pedro intentó zafarse gritando insultos, pero Laura apretó aún más y con un golpe certero de rodilla lo dejó sin aliento en el suelo. Mientras Pedro se retorcía sujetándose el estómago y tosiendo, Laura lo observó con desprecio y se giró lentamente hacia los otros dos. «Lo mismo va para ustedes. Si vuelven a amenazar a mi padre o a cualquier vecino, no terminará con un simple brazo roto». Su tono no era de amenaza, sino de sentencia. Pedro, tambaleándose y ayudado por sus hombres, intentó mantener algo de dignidad mientras salía. «Esto no va a quedar así, maldita sea». El silencio regresó a la caseta. Don Francisco miraba atónito a su hija, aún incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar. Después de que los mafiosos abandonaran la caseta, don Francisco seguía inmóvil, más preocupado que aliviado. Con las manos temblorosas, tomó el brazo de su hija. «¿Estás bien, Laura? ¿No te han hecho daño?» «Estoy bien, papá. Pero tú, ¿por qué estaban aquí? ¿Por qué te estaban amenazando?» Laura lo miraba fijamente, adivinando que su padre le estaba ocultando algo. Francisco bajó la cabeza y, tratando de disimular su voz temblorosa, intentó apartarla. «No debiste meterte en esto. No sabes con quién te estás enfrentando. Anda, entra en casa y olvida lo que has visto». «¿Olvidarlo? Te tenían agarrado del cuello y te amenazaban. No puedo hacerme la vista gorda, papá». Laura notó un hematoma en el brazo de su padre al levantarle un poco la manga de la camisa. «¿Esto también es un accidente? ¿O llevan tiempo golpeándote?» Don Francisco rápidamente bajó la manga. «No es nada, solo un golpe en el trabajo. No te preocupes, hija. Yo me las arreglo. Tú mejor disfruta de tu permiso». Pero Laura ya lo había comprendido todo. Los ojos de su padre reflejaban miedo, vergüenza y desesperación. Su corazón ardía de rabia, pero intentó mantenerse serena. «Papá, no lleves esta carga tú solo. Estoy aquí. No permitiré que vuelvan a hacerte daño. Cuéntamelo todo, por favor». En ese momento, fuera de la caseta, algunos vecinos comenzaron a murmurar, atraídos por el alboroto que acababan de escuchar. Algunos miraban con lástima, otros preferían ignorar la escena. Laura, al ver sus rostros, entendió que aquello no era solo un problema de su padre, sino de toda la comunidad. El miedo se había instalado en todo el complejo residencial. Finalmente, don Francisco suspiró profundamente y empezó a hablar. «Esos desgraciados son de una empresa llamada Desarrollos Majestic. Desde que comenzaron los trámites de la nueva urbanización, llevan meses presionando a los vecinos para que firmen los permisos. Los que no cedemos, recibimos amenazas.
Hace semanas empezaron a venir por aquí y a mí me tocó aguantar sus visitas. ¿Una empresa inmobiliaria haciendo esto? ¿Y la policía? ¿No has denunciado? ¿Denunciar? ¿Para qué? Ellos tienen contactos en la policía, en el ayuntamiento. Las pocas veces que alguien ha intentado algo, solo ha servido para que las represalias sean peores. Todos estamos aterrados. Don Francisco bajó la cabeza, lleno de impotencia. Después de una vida honrada, no entendía cómo había acabado en esa situación. Laura lo abrazó, sintiendo el temblor en su cuerpo, la rabia acumulada, la impotencia. No más, papá. Yo me encargaré. No permitiré que esta empresa ni sus matones sigan atormentando a nadie. A partir del día siguiente, Laura inició su propia investigación secreta. Mientras fingía llevar una vida tranquila durante su permiso, comenzó a utilizar sus conocimientos de operaciones especiales para desentrañar la red de corrupción. Empezó por revisar cada rincón del complejo, los puntos ciegos de las cámaras de seguridad, las rutas de acceso para extraños, las debilidades en el sistema de vigilancia. Observó el comportamiento de los otros vigilantes, sus expresiones y movimientos. La mayoría de los trabajadores estaban intimidados, pero algunos parecían querer hablar, aunque temían hacerlo. Laura se acercó con cautela al más joven de los vigilantes. Al principio, él desconfiaba, pero la sinceridad y la habilidad de observación de Laura lograron que, poco a poco, bajara la guardia. Finalmente, el joven le confesó: «Llevan meses presionando a los vecinos. Si no firman los papeles de la reurbanización, los amenazan, les rompen el coche, incluso han llegado a asustar a los niños. Todos tenemos miedo. Su padre también». Laura también visitó la oficina de administración del edificio. Intentó acceder a los documentos sobre el proyecto de reurbanización, pero el encargado, bajo presión de Desarrollos Majestic, se mostró completamente hostil. Pero Laura no se rindió. Cuando el encargado se ausentó, ella entró en la oficina como una sombra. Fotografió rápidamente todos los documentos relevantes: contratos turbios, borradores de permisos amañados, acuerdos sospechosos entre la empresa y algunos representantes de los vecinos. Por las noches, siguió a Pedro Molina. Descubrió que mantenía reuniones clandestinas en un café de mala muerte en el centro, donde se reunía con otros miembros del grupo. Desde un edificio frente al local, Laura observaba y grababa las conversaciones con un micrófono de alta sensibilidad y una cámara de largo alcance. Allí escuchó varios nombres importantes, pero uno se repetía con frecuencia: Hugo Delgado, el presidente de Desarrollos Majestic y el cerebro detrás de toda la operación. Tras varios días de investigación, Laura ya tenía en sus manos un cúmulo de pruebas de las actividades ilegales y mafiosas de la empresa. No se trataba solo de unos matones, sino de una red organizada de extorsión y corrupción. Don Francisco no sospechaba nada de lo que su hija estaba haciendo. Para él, Laura simplemente estaba disfrutando de sus vacaciones y compartiendo con su padre momentos tranquilos, comidas, paseos, charlas. Pero mientras él sonreía, Laura seguía preparando su ofensiva definitiva. Sabía que acabar con unos matones no era suficiente. Debía destruir la red de corrupción desde su raíz, desenmascarar a Hugo Delgado y a todos sus cómplices. Su mirada se endureció como la de un depredador que se acerca sigilosamente a su presa. Ahora, la cacería iba a comenzar. Mientras Laura seguía recabando pruebas, un día Pedro Molina y sus hombres reaparecieron en el complejo. Desde la paliza que les había propinado Laura, habían permanecido ocultos durante un tiempo, pero ahora regresaban con un aire completamente distinto. Sus rostros mostraban rabia contenida y esta vez venían en mayor número. Ya no buscaban a don Francisco, sino directamente a Laura. Aquel día, don Francisco tenía el turno libre y estaba en casa, mientras Laura regresaba del gimnasio del complejo tras realizar algo de ejercicio. Al llegar al aparcamiento, Pedro Molina y su grupo la estaban esperando. «Vaya, pero si es la señorita Valiente». Pedro la miraba con una sonrisa sádica. «¿Sabes cuánta vergüenza nos hiciste pasar? Hoy esto no va a terminar igual que la otra vez».
Laura los observó sin inmutarse. Aunque eran más numerosos, no representaban una amenaza real para alguien como ella. «Déjenme pasar», dijo fríamente. «No merece la pena gastar tiempo en ustedes». Pedro chasqueó la lengua y levantó la voz. «Vaya, aún no entiendes la situación. Muchachos, destrozadla». Más de 10 hombres se lanzaron contra Laura armados con bates de béisbol, tubos metálicos y cuchillos. Para cualquier civil, aquello habría sido un motivo para huir o paralizarse de miedo. Pero Laura permaneció completamente serena. Observó cuidadosamente los movimientos de los atacantes y esquivó con precisión los primeros golpes. Rápidamente agarró la muñeca de uno de los hombres, le arrebató el bate y lo usó para derribar a otro de un golpe certero en la cabeza. Los sonidos secos de los golpes y los gritos de dolor resonaban en el aparcamiento subterráneo. Cada uno de sus movimientos era calculado, eficiente, sin desperdicio de energía. Laura, como un depredador entrenado, fue derribando uno a los atacantes. En cuestión de minutos, salvo Pedro, todos los demás estaban en el suelo, gimiendo de dolor. Pedro, viendo a sus hombres derrotados, retrocedió aterrado, incapaz de comprender cómo aquella mujer los había aniquilado con tanta facilidad. Laura lanzó el bate al suelo y se acercó a él lentamente, con el rostro impasible. «Te lo advertí. Te dije que no volvieras a aparecer delante de mi padre ni de los vecinos». Agarró a Pedro por el cuello de la camiseta, levantándolo del suelo mientras él temblaba. «Si vuelvo a verte, o si vuelves a amenazar a alguien, esto no terminará con solo una paliza». Pedro intentaba balbucear algo, pero Laura le asestó una rápida patada en el abdomen, dejándolo nuevamente en el suelo, retorciéndose de dolor. Mientras Pedro tosía y vomitaba, Laura lo miraba con desprecio. «Esta es tu última advertencia. No me importa quién esté detrás de ustedes. Si vuelven, acabaré con todos desde la raíz». Los hombres, derrotados y humillados, solo podían observar cómo Laura se alejaba sin poder hacer nada. Esta segunda humillación no tardó en llegar a oídos de Hugo Delgado, el presidente de Desarrollos Majestic. Cuando supo que Pedro Molina y sus matones habían sido destrozados nuevamente, esta vez delante de todo el mundo, su furia estalló. Hugo Delgado no era un simple jefe mafioso, era un empresario corrupto, astuto y acostumbrado a manejar hilos de poder desde las sombras. Cualquier obstáculo lo eliminaba sin piedad. Ahora comprendía que Laura Sánchez no era una rival común. Llamó entonces a su mano derecha, su ejecutor personal, Julián La Cobra Martín. Julián era infinitamente más peligroso y calculador que Pedro. Durante años había sido el encargado de ejecutar los trabajos más sucios de Delgado con precisión quirúrgica. «Esta vez no podemos permitirnos errores, Cobra», dijo Hugo. «Quiero que te encargues personalmente de esa mujer, discretamente, sin fallos». «Descuide, señor Delgado», respondió Julián con voz fría. «Desaparecerá sin dejar rastro». El primer paso de su plan era sencillo: usar al padre de Laura como señuelo, sacarla de su terreno, llevándola a un lugar donde pudieran atraparla sin testigos. Pocos días después, don Francisco recibió una llamada anónima. Un hombre, diciendo ser de Desarrollos Majestic, lo citó en un lugar apartado con la excusa de negociar el asunto del complejo. Si no acudía o avisaba a la policía, su hija sufriría las consecuencias. Aterrorizado por la amenaza, don Francisco no dijo nada a Laura. Prefirió cargar él solo con el riesgo, pensando que así protegería a su hija. Sin embargo, Laura, que ya había notado la actitud nerviosa y los movimientos extraños de su padre, sospechó de inmediato que algo iba mal. Gracias a una aplicación de rastreo instalada previamente en el teléfono de su padre, pudo seguir sus pasos en secreto. Preparó su equipo, recogió sus armas y lo siguió discretamente. Don Francisco fue conducido hasta una obra en construcción abandonada a las afueras. Allí, Julián, La Cobra y más de 10 hombres esperaban ocultos. Nada más llegar, lo rodearon y comenzaron a golpearlo brutalmente,
mientras los gritos de dolor de don Francisco resonaban en el lugar vacío. El objetivo era claro: atraer a Laura y eliminarla. Veamos cómo reacciona la valiente hija al ver a su padre sufrir, se burlaba Julián mientras propinaba golpes. Me pregunto qué cara pondrá cuando la tengamos en nuestras manos. En ese momento, desde las sombras de la obra, apareció Laura. En sus manos llevaba un cuchillo militar de combate. Su presencia irradiaba una frialdad letal. «Soltad a mi padre ahora mismo, basura», dijo, con la voz temblando de furia, pero con la mirada helada como el acero. Julián sonrió satisfecho. Todo marchaba como había planeado. Sabía que vendrías. Como buena hija, no podías fallar a esta cita. Muchachos, es hora de la caza. Con la señal de Julián, sus hombres cargaron contra Laura, armados con cuchillos y barras de hierro. Pero los hombres de Julián habían cometido un error fatal. Subestimaron quién era Laura Sánchez. No era simplemente alguien con habilidades de combate. Era un arma entrenada por el Estado, una máquina de guerra forjada en las filas de la Unidad Especial 707. Y ahora estaba dispuesta a todo por salvar a su padre. La obra abandonada se transformó en un campo de batalla. Mientras los atacantes intentaban abalanzarse sobre ella, Laura los enfrentaba con precisión letal. Su cuchillo militar cortaba el aire describiendo arcos exactos, hiriendo sin vacilar y neutralizando uno tras otro a sus oponentes. ¡Ah! Gritos de dolor y el eco metálico de las armas al caer al suelo resonaban en el lugar. Laura no desperdiciaba energía. Cada golpe, cada esquive, cada tajo era calculado para terminar la pelea en segundos. Julián, observando cómo su equipo era aniquilado en cuestión de minutos, comenzó a comprender la magnitud del error que habían cometido. No se enfrentaban a una mujer común, sino a un depredador perfecto, a un soldado de élite. Es un monstruo», balbuceó retrocediendo. Laura, con la respiración controlada y su cuchillo todavía goteando sangre, dirigió su mirada directa hacia Julián. «¿Eres el cabecilla?». Su voz era grave, profunda, cargada de determinación. «Entonces tú pagarás por todo lo que le han hecho a mi padre y a esta comunidad». Julián intentó sacar su pistola, desesperado, pero Laura fue más rápida. De una patada certera, aplastó su muñeca antes de que pudiera disparar. «¡Ah!», gritó él soltando el arma, mientras su mano crujía bajo el peso de la bota de Laura. Inmovilizándolo en el suelo, presionó su pecho con firmeza. «Ve y dile a Hugo Delgado», pronunció con frialdad. «Él será el próximo». En ese preciso instante, las sirenas de policía comenzaron a resonar en los alrededores de la obra. Laura lo había previsto todo. Antes de venir, había realizado una denuncia anónima anticipando lo que pudiera suceder. No pretendía escapar de la justicia, pero antes de entregarse quería asegurarse de proteger a su padre y acabar con los agresores. Cuando los agentes irrumpieron en el lugar, encontraron una escena dantesca. Hombres ensangrentados tirados por el suelo, Julián inmovilizado bajo el pie de Laura, y en el centro de todo, Laura Sánchez, firme, sujetando el cuchillo aún manchado. Don Francisco, atado y malherido, lloraba en silencio. Todos los implicados fueron arrestados en el acto. Julián, los sicarios supervivientes, e incluso Laura, quien fue detenida por tentativa de homicidio y lesiones graves. Laura no opuso resistencia. Mientras era esposada y conducida al coche policial, dirigió una última mirada a su padre. Los ojos de don Francisco expresaban una mezcla de angustia, culpa y profunda tristeza. Aquella noche de justicia se había convertido también en el inicio de algo mucho mayor. Laura sabía que su lucha no terminaba allí. Ahora su batalla continuaría en los tribunales. Y el verdadero monstruo, Hugo Delgado, todavía estaba libre. La detención de Laura Sánchez fue inmediatamente reportada al cuartel central de la Unidad Especial 707. La noticia cayó como una bomba. Una operativa de élite de las fuerzas especiales había sido arrestada por participar en una brutal pelea
con una banda criminal. Nunca antes algo semejante había sucedido y las consecuencias para la imagen del ejército podían ser desastrosas. Se convocó de inmediato un comité de emergencia. Los departamentos jurídicos y de inteligencia del ejército comenzaron a recopilar información sobre el incidente y a preparar la mejor defensa posible para Laura. Los primeros informes indicaban que su actuación podía ser considerada legítima defensa, dado que estaba protegiendo a su padre de un secuestro y un intento de homicidio. Sin embargo, el nivel de violencia empleado superaba los parámetros normales. El único atenuante favorable era que los atacantes no eran simples civiles, sino criminales armados y organizados. Mientras tanto, don Francisco cayó en un estado de desesperación total. Se culpaba a sí mismo por lo sucedido, convencido de que, si hubiese actuado con más valentía desde el principio, su hija no se habría visto envuelta en semejante pesadilla. Intentó contratar un abogado particular, pero el ejército ya había asignado a Laura el mejor equipo legal disponible, especializado en derecho militar y penal. En la Comisaría Central de Madrid, Laura permanecía detenida. Durante los interrogatorios, respondió a todas las preguntas con calma, sin buscar justificaciones ni mostrar arrepentimiento. Lo único que la preocupaba era la salud de su padre y el hecho de no haber podido derribar todavía a Hugo Delgado. Su equipo de defensa empezó a preparar la estrategia legal, argumentando legítima defensa, protección a terceros y circunstancias excepcionales. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a hacerse eco de la historia. Titulares como «Una mujer exmilitar enfrenta sola a una banda criminal», «El ángel vengador de los apartamentos plateados» comenzaron a circular, aunque los detalles sobre la unidad 707 fueron estrictamente censurados por el Ministerio de Defensa. El nombre de Desarrollos Majestic y el de su presidente, Hugo Delgado, sin embargo, empezaban a aparecer en los noticiarios y redes sociales. Desde su despacho de lujo, Hugo Delgado observaba todo con una sonrisa de triunfo. Para él, Laura había caído en su propia trampa. Movilizó a su poderoso equipo de abogados, presionó a sus contactos políticos y judiciales y maniobró para que todo el peso de la ley cayera sobre ella, intentando desligar cualquier vínculo entre su empresa y los crímenes cometidos. Además, ofreció grandes sumas de dinero a los miembros de su organización arrestados para que guardaran silencio. Pero había un detalle que Hugo desconocía. Antes de su captura, Laura había asegurado y entregado todas las pruebas que había recopilado a uno de sus compañeros de confianza dentro de las fuerzas especiales. Pocos días después, durante una de las audiencias judiciales, su equipo de defensa presentó esas pruebas ante el tribunal. Grabaciones de audio, fotografías, documentos oficiales, contratos falsificados, registros de extorsión y grabaciones de reuniones donde quedaba clara la implicación directa de Hugo Delgado en la red mafiosa. El escándalo explotó como una bomba de relojería. La opinión pública, que hasta entonces dudaba, empezó a volcarse a favor de Laura. Los fiscales se vieron obligados a abrir investigaciones formales contra Desarrollos Majestic y contra Hugo Delgado. El castillo de naipes comenzaba a tambalearse. El escándalo tomó proporciones nacionales. Las pruebas presentadas por el equipo de defensa de Laura eran demasiado contundentes como para ser ignoradas. Documentos que mostraban sobornos a funcionarios públicos, grabaciones donde Hugo Delgado ordenaba personalmente las extorsiones, acuerdos fraudulentos con políticos y comisarios de policía corruptos. Todo estaba perfectamente documentado. La Fiscalía Anticorrupción no tuvo más remedio que actuar. Se iniciaron registros en las oficinas de Desarrollos Majestic y se emitieron órdenes de detención contra varios de sus ejecutivos. Hugo Delgado, sin embargo, seguía resistiéndose gracias a su red de abogados y sus conexiones en las altas esferas. Aún así, la presión social iba en aumento. Los vecinos del complejo de los apartamentos plateados, inspirados por el coraje de Laura, comenzaron a organizar manifestaciones y actos de protesta frente a los juzgados y la sede de Desarrollos Majestic. Don Francisco, que hasta entonces había sido un hombre temeroso, se convirtió en uno de los líderes visibles de esta lucha vecinal. Ya no era el padre asustado.
Ahora alzaba la voz, exigiendo justicia por su hija y por todos los afectados. «No más miedo», gritaba frente a las cámaras. «Mi hija dio la cara por todos nosotros. Ahora es nuestro turno de defenderla a ella». El ejército, por su parte, también intensificó su apoyo a Laura. Los altos mandos del 707 enviaron cartas de apelación al Ministerio de Defensa y a la presidencia del gobierno, subrayando que Laura había actuado en defensa de civiles inocentes y que sus acciones, aunque extremas, evitaron una tragedia mayor. Sus compañeros de unidad organizaron una campaña de firmas entre el personal militar activo y retirado, defendiendo el honor y el sacrificio de Laura Sánchez. En los tribunales, los abogados defensores lograron presentar no solo las pruebas materiales, sino también los testimonios de numerosos vecinos y testigos que relataron las amenazas, agresiones y chantajes que sufrieron durante meses por parte de los hombres de Hugo Delgado, pero el golpe definitivo aún estaba por llegar. Durante el proceso, Julián "La Cobra" Martín, hasta entonces fiel servidor de Hugo, comenzó a flaquear. Al principio, Julián había mentido en sus declaraciones, negando cualquier relación directa con Hugo Delgado. Pero al verse acorralado por las pruebas y al saber que Delgado planeaba cargarle todas las culpas, comenzó a sentir el peso de la traición. Además, el equipo legal de Laura consiguió presentar una grabación que Laura misma había obtenido, donde se escuchaba claramente a Hugo Delgado dando órdenes a Julián sobre el secuestro y la eliminación de Laura. Acorralado, traicionado y sin salida, Julián estalló finalmente en el estrado. «Sí, todo fue orden de Hugo Delgado», confesó todo: la estructura criminal de Desarrollos Majestic, los sobornos, los secuestros, las palizas, las amenazas a los residentes, los contactos con políticos y policías corruptos. La sala quedó en completo silencio tras sus palabras. El fiscal, los periodistas, los propios jueces, todos sabían que acababan de presenciar un testimonio demoledor. Hugo Delgado fue arrestado esa misma tarde. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades incautadas y su imperio inmobiliario se derrumbó en cuestión de días. Cuando Laura regresó a la base de la Unidad Especial 707, fue recibida por sus compañeros con aplausos y abrazos. Su historia ya era conocida entre todos ellos, no solo como una operación personal, sino como una demostración de lo que significa ser un verdadero protector de los inocentes. Uno de sus compañeros, el sargento Morales, la recibió en la entrada del campo de entrenamiento. «Bienvenida a casa, Sánchez. Nos hiciste sentir orgullosos». Laura, con una sonrisa serena, respondió: «Gracias, compañero. Estoy lista para seguir». Volvió a colocarse su uniforme táctico, retomó sus entrenamientos, volvió a las prácticas de tiro, a las simulaciones de rescate, a los entrenamientos extremos, a los que solo los mejores pueden sobrevivir. Pero algo en ella había cambiado. Sus ojos, siempre firmes, ahora brillaban con una profundidad distinta. Había conocido de cerca la oscuridad de la corrupción civil, no en el campo de batalla exterior, sino en las entrañas de su propio país. Y había aprendido que el enemigo no siempre viste uniforme. A veces lleva traje y corbata y actúa desde cómodos despachos. Sabía que el mundo seguía plagado de injusticias y que personas como ella serían necesarias siempre para defender a los más vulnerables. Su acero interior estaba ahora más templado que nunca. Laura Sánchez no solo era una soldado de élite, se había convertido en un símbolo viviente de resistencia, de coraje, de justicia. Mientras realizaba sus ejercicios al amanecer, el sol naciente iluminaba su silueta firme. Allí estaba ella, preparada para cualquier nueva misión, para cualquier nuevo enemigo que intentara amenazar la paz. Porque mientras exista la oscuridad, habrá quienes como Laura estén dispuestos a encender la luz. Y mientras exista la injusticia, habrá guerreras como ella listas para enfrentarse al peligro sin vacilar. Su historia no terminaba aquí, era en realidad solo el principio. Porque donde hay sombra, siempre hay alguien dispuesto a combatirla. Y Laura Sánchez, la guerrera de acero, estaría allí,
firme como siempre, como una estrella brillante en medio de la noche.